Hay un demonio muy antiguo contenido en la Ciudad de México y más vale que siga así, porque si se libera, cosas muy malas pueden pasar. Y está contenido debajo de uno de los lugares más simbólicos de toda Ciudad de México, que es la Catedral. Su nombre completo es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos, mejor conocida como la Catedral Metropolitana. Esta catedral representa el fin de la era prehispánica y el comienzo de la Nueva España. Esta catedral tiene ciertas peculiaridades, entre ellas que ha aguantado años y años de actividad sísmica, de incendios y de hundimientos. Además, está construida encima de lo que fue un centro ceremonial mexica. También guarda los restos de 41 arzobispos. El primero fue Fray Juan de Zumárraga. Pero se dice que no nada más hay restos de arzobispos aquí, sino que este lugar guarda otro secreto más, y eso es que hay un demonio contenido aquí. Contenido, atrapado, como sea, el caso es que ese demonio se tiene que quedar aquí, ya que sí hubo una ocasión donde al parecer este demonio se liberó y fue pura tragedia. Se dice que antes de que la gran Tenochtitlan cayera a manos de los conquistadores, un grupo de sacerdotes mexicas decidieron tomar una medida desesperada, ya que al ver la inminente derrota que se venía, decidieron realizar un ritual prohibido. Su objetivo era invocar a un antiguo demonio para que les ayudara a derrotar a Hernán Cortés y a todo su ejército. Pero el ritual no fue suficiente para evitar la caída de la gran Tenochtitlan. Pero la invocación de ese demonio se quedó ahí y al parecer se materializó muchos años después. Se dice que la maldición de este demonio se liberó de alguna manera justamente en septiembre de 1629 porque hubo una tragedia a la que le llamaron Diluvio de San Mateo, ya que llovió por 36 horas seguidas y la ciudad se sumergió bajo 2 metros de agua. Esta inundación provocó que más de 30,000 personas perdieran la vida. Además, imagínense cómo dejó la ciudad esos 2 metros de agua, y se dice que esto era el demonio cobrando su venganza, ya que se cree que la invocación de este demonio desató una maldición en lo que ahora conocemos como Ciudad de México. Ahora, después de esta inundación, hubo 2 frailes que se encontraban explorando la Catedral Metropolitana y descubrieron algo. Que descubrieron un misterioso sarcófago de mármol blanco en uno de los pasillos subterráneos de la catedral. Ellos estaban bastante curiosos por lo que hubiera dentro, así que lo abren. Cuando lo abren, se toparon un ser, pero ese no era ni un ser humano, no era un animal, sino una entidad malvada. Según estos frailes, irradiaba maldad pura, ya que en realidad se trataba del demonio que habían invocado muchísimos años atrás. Estos frailes solicitan la ayuda a la iglesia y se decide que se va a hacer un exorcismo a puerta cerrada. Que, bueno, al abrir el sarcófago, el demonio se libera y lo que querían era contenerlo de nuevo y meterlo en donde estaba. Finalmente, los sacerdotes logran atrapar de nuevo al demonio en su sarcófago. Se dice que hasta el día de hoy ahí continúa y pusieron este sarcófago a un lado de la cripta del primer obispo, que era Fray Juan de Zumárraga, como para mayor protección. Como siempre les digo en cada de estos videos, cuando son este tipo de historias hay diferentes versiones porque existe otra versión de esto mismo. Y es que dicen que realmente aquel demonio fue liberado cuando se estaba construyendo la catedral. De igual manera, la iglesia, en un intento de contener toda la ira de aquel demonio, construyó este sarcófago donde contuvieron al demonio. Aquí les estoy enseñando la parte de arriba de aquel sarcófago. Podemos ver que pues está en mármol blanco. Y aquí está la otra parte, que esto es de los mexicas. Y aquí está todo completo. El caso es que hasta el día de hoy hay personas que aseguran que en noches silenciosas en las profundidades de estas criptas se pueden escuchar los gritos o bueno, los sonidos que hace este demonio. Otros más creen que la Ciudad de México sigue bajo la maldición de este demonio. Aquí noté algo curioso, fíjense, la inundación, el diluvio de San Mateo fue en septiembre. Y si ustedes son de México saben que la mayoría de catástrofes suceden en septiembre. Otra versión de esta misma leyenda es que realmente los sacerdotes mexicas no estaban tratando de invocar a un demonio como tal, sino estaban invocando a Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia, así que lo invocan para que los ayude a derrotar al ejército español, pero como no pudieron, Tlaloc desata su ira tiempo después, cuando la Nueva España ya estaba totalmente construida.
Esta inundación que les mencioné anteriormente, que todo Ciudad de México estaba bajo 2 metros de agua, duraron así 5 años. No había manera de que ellos liberaran tanta agua. Se supone que esto lo hizo Tlaloc porque no le gustó para nada lo que hicieron con los mexicas. Por cierto, se dice también que cuando descubrieron este sarcófago todavía estaban bajo el agua. Cuando realizan este exorcismo, poco a poco el agua se va yendo. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan, qué otros detalles saben de esta leyenda. Hay otra versión mucho más larga que tiene muchos detalles, donde, bueno, los frailes que encontraron el sarcófago cuando lo estaban limpiando para descubrir si tenía algún dato de pues quién estaba aquí enterrado, quién, o sea, en qué fecha había fallecido y demás, al no encontrar nada se sentaron sobre el sarcófago como para descansar un poco y sienten que les jalan el hábito y después notaron que sí estaba roto, es decir, que sí algo pues les estaba jalando la ropa. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Discúlpenme si me pasé como que de una versión a otra, es que hay muchas. Leí como 7 sitios diferentes y en todas tienen unos detalles más y otros detalles menos. Desafortunadamente, ni el perrito de este barco se salvó de lo que les pasó y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Toda la tripulación, incluido el perro, fueron encontrados en posiciones bastante extrañas y en situaciones bastante extrañas. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que les pasó en sus últimos minutos de vida? Hay misterios por todos lados, pero el mar, siendo el mar simplemente, es un misterio, así que yo creo que nunca vamos a saber qué fue lo que le pasó a este barco. Esta es la misteriosa historia del barco Ourang Medan. Todo ocurrió a finales de la década de 1940 y en ese momento había mucho tráfico marítimo en el Océano Índico. Resulta que cierto día a un barco que se encontraba navegando le llegó un mensaje, era una llamada de auxilio mediante código Morse, pero ese mensaje era totalmente escalofriante, sin contexto, y ellos sabían que simplemente tenían que ir a ver qué era lo que estaba pasando. El mensaje que recibieron decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están fallecidos, tirados en la sala y en el puente, posiblemente toda la tripulación sin vida. Me muero. Después de ese último me muero, fue total silencio. Como les mencioné, en ese momento el mar estaba muy concurrido con tantos barcos que había de todas las nacionalidades. Había buques estadounidenses, holandeses, británicos. El caso es que ellos supieron de dónde venía este mensaje y era justamente de este barco llamado Ourang Medan. El capitán de este barco, que era un barco estadounidense, da la orden de que busquen al barco que está pidiendo ayuda para auxiliarlos. En ese momento que él dio esta orden, él no tenía idea que este iba a ser el misterio marítimo más grande de todos los tiempos. El barco estadounidense, llamado Silver Star, ya tenía las coordenadas y mientras se iban acercando al barco que pidió ayuda, ellos comenzaron a sentir que algo andaba increíblemente mal. Ya cuando por fin pudieron ver el barco, Ourang Medan, era un barco que simplemente estaba flotando a la deriva. O sea, no tenía ni motores prendidos, tenía todas las luces apagadas y no había ningún miembro de la tripulación visible en la cubierta. Yo no sé mucho de barcos, pero este barco, el Silver Star, trató de comunicarse por radio con este y pues nadie les contestaba. Trataron de aventarle luces y tampoco había señales de vida. Claro que el capitán de Silver Star tenía miedo porque no sabía qué esperar si ellos iban a este barco, pero como no veía ninguna señal de vida, no escuchaba ningún ruido, no veían a nadie, decide mandar a algunos tripulantes para investigar qué estaba pasando. Y es cuando encuentran una de las escenas más perturbadoras que ellos vieron en toda su vida, ya que lo primero que vieron cuando subieron a este barco fue pura muerte hacia donde ellos voltearan, ya que los cuerpos de la tripulación de este barco estaban tirados por todos lados, por toda la cubierta, por el interior del barco, a donde ellos voltearan había alguien sin vida. Pero notaron que había un patrón, y ese era que cada persona que estaba ahí estaba acostada sobre su espalda, con los brazos extendidos, su cara estaba como congelada pero con una expresión de terror. Algunos incluso tenían la boca abierta como si hubieran perdido la vida en medio de un grito. Incluso el perro de la tripulación fue encontrado en una posición bastante extraña, ya que obviamente estaba acostado, pero el perro parecía que había perdido la vida en medio de un gruñido porque todavía estaba enseñando los dientes. La encía la tenía como hacia arriba. Ahora, todos los cuerpos que encontraron no tenían marcas de nada, no tenían heridas, no tenían
sangre, no tenían signos de lucha, pero todos mostraban un estado de descomposición bastante avanzado, y esto era raro porque recuerden que unas horas antes apenas habían recibido el mensaje de ayuda. Fueron a la sala de radio y ahí encontraron al operador todavía con su dedo en el telégrafo, como si hubiera perdido la vida en medio de este mensaje que les mandó, pero su cuerpo también estaba descompuesto. Siguen investigando, bajan a la sala de calderas y ahí encuentran otro fenómeno inexplicable. En ese momento, ese día, había un clima bastante cálido, era calor tropical bastante fuerte. Sin embargo, en la sala de calderas, donde pues en teoría tendría que hacer más calor, hacía bastante frío. Y un frío bastante marcado. Si afuera estaban, no sé, a 36 grados, en la sala de calderas estaban a 4 grados. Ahí, en esa sala de calderas, encontraron más cuerpos y todos estaban en la misma posición. Recuerden, acostados sobre su espalda con los brazos extendidos. Por más que revisaron, tampoco encontraron ningún daño visible que hubiera en el barco ni por fuera ni por dentro. Con esto que les quiero decir que este barco no sufrió de algún ataque pirata o algo por el estilo. Así que el capitán lo primero que pensó fue, en este barco hubo algún tipo de contaminación, no sé, algún químico se filtró o yo qué sé, y por eso es que todos acabaron así. Así que temiendo por su vida, deciden regresarse a su barco Silver Star. El capitán ordena no toque nada, simplemente enganchen este barco al de nosotros para remolcarlo. Y aquí es donde ocurre otra cosa bastante extraña. Mientras algunos miembros de la tripulación estaban enganchando el barco, notan que comienza a salir humo de él. Apenas si lograron salir vivos porque este barco explotó y se hundió. Con esto, este barco se va a las profundidades con todo y sus secretos. Ya no hubo manera de investigar qué fue lo que pasó aquí. Y con esto comienzan las especulaciones, porque obviamente el barco Silver Star regresa a tierra, comienza a contar todo lo que vivieron con este barco, y ahí es donde les empiezan a pedir pruebas, pero no tenían ninguna. Ya que lo primero que hicieron fue ver en sus registros a ver si había un barco que se llamara así y no lo encontraron. Claro que esto, conforme fue pasando el tiempo y pues fueron investigando más, se supo un porqué probablemente. Tiempo después apareció un supuesto sobreviviente de este barco, llamado Jerry. Jerry apareció unos días después de que el barco explotó y se hundió. Él dijo que este barco no estaba registrado en ningún lado porque resulta que llevaban 15,000 cajas de carga secreta. Al parecer, en esa carga secreta había diferentes químicos y en algún momento algún químico se filtró. Algunos inhalaron estos humos tóxicos y se asfixiaron silenciosamente, o sea que realmente no supieron ni qué les estaba pasando cuando ya no tenían vida. Y al ver esto, él junto a otros 6 tripulantes tomaron el bote salvavidas y comenzaron pues a navegar hasta llegar a tierra, pero no llegó más que él, porque los otros alcanzaron a inhalar algo de ese químico y fallecieron. Y tú dices, pues ahí está la explicación, ¿no? Es bastante convincente, yo también creo eso, pero se supone que este sobreviviente falleció tan solo unos pocos días después de que contó esto. No encontraron nunca ningún bote salvavidas y ninguna persona que se llamara como él. Así que el misterio persistió. Les voy a poner una imagen rápida de lo que se supone que encontraron las personas cuando llegaron a este barco. Algo así era como encontraban pues a todos los tripulantes sin vida. Y aquí es donde crece el misterio, porque con todas las teorías que había, suponiendo que ellos sí traían una carga secreta y fueron atacados porque querían robarles pues esa carga secreta, porque ningún cuerpo ni el barco estaban heridos, no había señales de lucha por ningún lado. La otra, suponiendo que sí estuvieron expuestos a gases tóxicos, ¿por qué la tripulación del Silver Star no les pasó lo mismo? Porque del momento que recibieron el mensaje a que ellos llegaron solamente habían pasado un par de horas. Y si eso fue así, ¿por qué quien mandó el mensaje dijo, creo que toda la tripulación está sin vida y porque los cuerpos estaban en ese grado de descomposición? Además, ¿por qué tenían esa expresión de dolor? ¿Por qué todos estaban en la misma posición? ¿Por qué el perro también parecía que le había gruñido a algo invisible y parecía como que estaba volteando hacia arriba? Muchas personas que se dedican a lo mismo, a estar en barcos en una tripulación, dicen que realmente sí hay fuerzas sobrenaturales, paranormales, que acechan las profundidades. Porque este no es el único caso donde el mar tiene que ver con algo. ¿Recuerdan aquel caso que les platiqué de unas personas que fueron a cuidar un faro que estaba en una isla y nada más estaba el faro, no había nada más? Ellos pues simplemente se dedicaban a estar cuidando el faro, lo único que rodeaba esa isla era el mar y ellos desaparecieron, tampoco había señales de nada y todo estaba muy extraño.
La otra pregunta que tienen es ¿quién envió realmente el mensaje de auxilio si el operador también ya estaba en estado de descomposición? Yo no soy forense, ¿verdad? Pero no he sabido de un cuerpo que esté en tal grado de descomposición en cuestión de horas, a menos que esté, ya saben, expuesto al agua o una cosa así. Y ellos no, simplemente estaban en su barco. ¿Qué les pasó? ¿Quién sabe? ¿Por qué todos estaban así? Nunca vamos a saber. Pero bueno, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Por qué es que estaban todos así? ¿O esto fue una leyenda urbana? ¿O simplemente los tripulantes del Silver Star ya estaban aburridos de estar en el mar y empezaron a ver cosas? ¿Qué pasó aquí? Pero yo, como siempre, los estoy leyendo. En Zacatecas, aquí en mi país, México, existe este lugar, el Hotel Mesón de Jovito. Si ustedes van aquí, seguramente les va a encantar, solamente que no les den la habitación número 107 porque no van a estar solos. Ya que tanto huéspedes como empleados saben que aquí habita una entidad. Ahora, es común en este tipo de historias que pasó de boca en boca, que va de generación en generación, que cada quien tiene una experiencia diferente, que haya diferentes versiones. Tal vez una tenga que ver con la otra o una sea la explicación de la otra, pero aquí les va. Una de esas versiones cuenta que Don Jovito fue un bebé huérfano y se crió con frailes y ellos fueron los que le llamaron Job. Con el paso del tiempo, Jovito creció, llegó a la edad donde ya tenía que buscar trabajo y gracias a esto es que él se dedica a la minería. La infancia de Jovito con los frailes era casi de pobreza y a pesar de que él ya estaba trabajando, seguía en ese mismo estado. Cierto día conoce a una joven que era de otro estatus socioeconómico y se enamoró de ella profundamente. Y ella también de él, así que un día deciden casarse y tuvieron 2 hijos. Desafortunadamente, la esposa de Don Jovito falleció. Ante semejante tragedia y al ver que Don Jovito se encontraba bastante mal y probablemente no iba a poder trabajar y mantener a sus hijos, sus suegros deciden quitarle a los niños. Esto a Don Jovito no le pareció, pero sus suegros le hicieron una promesa, y esa promesa era que cuando él se hiciera rico, ellos le iban a devolver a sus hijos. Pasa un poco de tiempo, Don Jovito ya estaba un poco recuperado de la pérdida de su esposa, él cambia de trabajo y se dedica a hacerse rico porque él quería recuperar a sus hijos, que era pues la única familia que tenía. Pasan los años, él junta y junta dinero y cuando él consideró que era lo suficiente como para considerarse rico, regresó a Zacatecas. Y la intención de regresar era recuperar a sus hijos, pero llega para toparse con la sorpresa de que sus suegros habían sacado a los niños del país y no le decían en dónde estaban. Ante esta situación, él decide salir a recorrer el mundo para buscarlos y en eso se llevó la mayoría de su vida y al no lograrlo regresa a su hogar que era Zacatecas. Y a su regreso es cuando se pone a construir este lugar, que al principio lo estaba construyendo simplemente para que fuera su casa, pero conforme avanzaba la construcción, pues fue cambiando de idea y al final lo hizo un mesón para darle alojamiento pues a mineros y a diferentes comerciantes. Con esto se puede sobreentender por qué es que se llama Mesón de Jovito, ya que lo construyó Jovito. Aquí ya más o menos es que empieza la otra versión, ya que se acaba de construir todo lo que iba a ser su casa, que ahora era mesón, él vivió todo el tiempo que le restaba de vida hasta el último día de su vida en lo que ahora es el cuarto 107. Él fallece, pasa el tiempo y ya no fue mesón, sino que se convirtió en un hotel. Luego de más de 80 años hay alguien que no se quiere ir de este lugar y ese es Don Jovito. Yo me imagino que si huéspedes se quejaban con el hotel de que les pasaban cosas extrañas en esta habitación, pues al principio no hacían mucho caso, no sé, se lo imaginaron, estaban soñando raro o algo así. Pero conforme va pasando el tiempo, va habiendo más reportes de esto, es que comienzan a notar que, ok, hay un patrón solamente en esa habitación. Las personas que llegaron a quedarse en esa habitación o que llegan a quedarse porque no he leído nada como que esté clausurada o algo por el estilo, reportaron cosas como que les encienden la televisión de la nada, que les mueven los candiles, azotan ventanas, les jalan la ropa de la cama y se les aparece detrás cuando se están viendo en el espejo. Incluso lo ven a las afueras del mismo cuarto. ¿Y cómo es que saben que es él? Porque al parecer esta entidad tiene un enorme parecido a esta escultura que vemos aquí, que es de Don Jovito. Los trabajadores del lugar, cuando están limpiando la habitación, también sienten una muy fuerte presencia en esa habitación. Sienten que están siendo vigilados, observados todo el tiempo, pero por más que están buscando aquella mirada, no la encuentran, porque no hay nadie más vivo.
Y a pesar de que a algunas personas les pueda resultar molesto que de repente se les prenda la televisión, que les jalen las sábanas y demás, realmente es que Don Jovito no es un ser que sea malo, no les hace daño. ¿Que los asusta? Sí, probablemente, pero de que les haga daño físico o algo por el estilo, nunca ha pasado, nunca ha habido un reporte de esos. Tantas veces se ha aparecido, tantas personas han reportado respecto a esto que ya saben perfecto el patrón, pues como de comportamiento de Don Jovito. Una de ellas es que mientras más fría sea la noche, como más actividad va a tener y todo empieza precisamente a las 4 de la mañana. ¿Por qué precisamente a esa hora? No se sabe. ¿Y por qué el alma de Don Jovito se niega a irse y sigue en este lugar? Unas versiones dicen que no se quiere ir de su casa porque él además era el vigilante y otras cuantas más dicen que realmente él está en la espera de sus hijos, que lleguen a Zacatecas para que él por fin pueda descansar en paz. Así que bueno, si ustedes son de Zacatecas o han visitado Zacatecas, díganme si se han quedado en este hotel y si han notado algo extraño y pues si conocen un dato extra a lo que les dije aquí. Y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Una isla que apareció de la nada, después desapareció de la nada, volvió a aparecer de la nada y así sucesivamente por cientos y cientos de años. Y eso no es todo porque cuando hubo algún tipo de contacto extraterrestre, resulta que los extraterrestres dieron las coordenadas exactas de donde estaba o está esta isla que aparece y desaparece y dijeron que el origen era en el año 8100. Esta es la historia de esta pequeña isla que ustedes ven aquí que se llama High Brasil y no está en Brasil. Primero, aclararles algo. Esta isla sí existió, o sí existe, ya no sé en qué tiempo hablar, pero vamos a ponerlo en pasado. Esta isla sí existió. La primera vez que figuró en los mapas, o ya saben, cartas náuticas y todo esto, fue en el año 1325 y estuvo ahí fija hasta finales de 1800. Y como les dije, a pesar de que se llama High Brasil, que es H-I Brasil, no está en Brasil. Realmente se encuentra a 321 kilómetros de la costa occidental de Irlanda. Y quiero suponer que apareció en los mapas porque varias personas vieron la isla, pero así como un día la vieron, un día ya no la vieron, simplemente desapareció. Después de que la descubrieron y desapareció varias veces, notaron un patrón y ese era que al parecer cada 7 años esta isla resurge de donde sea que se haya ido y solo es visible por 24 horas. La otra cosa que notaron es que en estas 24 horas que resurgía la isla se podía ver claramente, ahí estaba la isla. Muchas personas trataron de llegar a ella, pero simplemente nunca llegaban. Al parecer, los que se animaban a ir a esta isla para explorarla podían verla, mantenían, ya saben, tierra a la vista todo el tiempo, ahí está la isla, y navegaban, y navegaban, y navegaban, y jamás llegaban. Pero, primero que nada, ¿por qué se llama High Brasil? Resulta que conforme fue pasando el tiempo, medio le fueron modificando la palabra, ya que realmente Brasil viene derivado de una palabra que es Breasal, que significa el alto rey del mundo en la historia céltica. Como les dije, la primera vez que apareció en un mapa fue en el año 1325 y ahí se llamaba Brasile. En 1375 hay otro mapa y ahí se llamaba Ilha de Brasil. En 1436 le vuelven a cambiar el nombre más o menos, ahora se llamaba Sola de Brasil. Hacen otro mapa en 1595 donde todavía aparece la isla y así cientos y cientos de mapas, les digo, hasta finales de 1800. Y tal vez ustedes se estén preguntando cómo es que no llegaban por más que navegaban. En 1480 hubo un hombre llamado John que partió en su barco para llegar hasta la isla, la vio, entonces fue directo a ella, navegó por 2 meses y jamás llegó a la isla. Tan solo un año después, 1481, otras personas ahora fueron en 2 barcos como para cubrir, ya saben, como más terreno, jamás llegaron. Pero resulta que en 1497 hubo otra expedición y al parecer ellos sí llegaron a la isla. Entonces, si había muchas dudas de que esto fuera real, de que la isla realmente sí existiera, que no fuera que alguien simplemente se confundió y decidió ponerla en el mapa, con este tipo de cosas confirmaban que la isla sí existía. Pasan otros años donde muchas expediciones fracasaron, nunca llegaron, pero de repente había una que sí llegaba a ellos y entre ellas hubo una que fue en el año 1674 cuando un capitán va llegando a Irlanda y resulta que ve la isla, se le hace desconocida y decide mandar a 4 marineros a la isla para que pasaran un día completo ahí.
Como que él dijo, yo tengo cosas que hacer, yo me voy a hacer mis cosas y ustedes 4 váyanse a descubrir qué hay en esa isla sin saber qué les esperaba a los marineros. Resulta que los marineros sí llegan a la isla, pasan todo el día que se les ordenó y regresaron diciendo cosas bastante extrañas. Entre ellas, que en cuanto llegaron los recibió un hombre bastante anciano que les regaló oro y plata. También dijeron que en esta isla solamente había un gran castillo de piedra en el cual vivía un mago. Otra cosa extraña que notaron en ese tiempo que estuvieron es que la isla estaba habitada por enormes conejos color negro. Llegan a contar esto los marineros, todos se intrigan de saber qué es lo que está pasando en esta isla, se hacen muchas expediciones más, las cuales fracasaron porque recuerden, la isla solamente está visible por 24 horas, que al parecer son las 24 horas que los marineros pasaron aquí. Tiempo después llega otra expedición a Irlanda y les dice, oigan, mientras iba llegando vi otra isla ahí, o sea, ¿eso qué es? Pasa el tiempo, hay muchísimos intentos fracasados en llegar a la isla y aquí fue donde se toma la decisión de irla eliminando poco a poco de los mapas. La última vez que la isla apareció en algún mapa fue en el año 1865, sin embargo hubo un último avistamiento certificado en 1872. Hasta este momento hay un montón de mitos, leyendas, especulaciones respecto a esta isla y de repente llega información aún mucho más extraña. Porque tiempo después, desconozco cuántos años pasaron entre una cosa y otra, pero tiempo después un militar de Estados Unidos dice que un ovni aterrizó en una base militar de su país en la Gran Bretaña y que se comunicaron telepáticamente. Y que estos extraterrestres le dieron 16 páginas de códigos binarios. Al momento que ocurrió esto, obviamente no supieron qué significaba nada del mensaje que les dieron estos extraterrestres porque fueron traducidos décadas más tarde. Y estos son algunos de los códigos que se dieron en esa interacción. Ahora, quiero que vean aquí que dice Hi Brasil y lo que dice acá es justamente las coordenadas de donde estaba la isla. Y no solo dio las coordenadas exactas de la isla, sino si se fijan aquí dice algo de las pirámides de Egipto, Perú, Grecia, Belice, Arizona. Lo curioso es que hay un dato extra en las coordenadas de Hi Brasil que aquí dice año de origen 8100. Según mis clases de geografía que me dieron, las islas sí pueden desaparecer por diferentes cosas, ya sea desastres naturales, subió el nivel del mar o una cosa así. Eso es que desaparezcan, pero que aparezcan y desaparezcan cada cierto tiempo es lo que se me hace un poco extraño, y no nada más a mí, sino pues a miles de personas en todos estos años desde que apareció esta isla. Por último, les voy a enseñar esta imagen que me llamó mucho la atención porque de alguna manera esto es una representación del posible aspecto de la isla. Y no le hallo sentido. Puede ser que esto que ven aquí es el castillo de piedra que dijeron que ahí vivía el mago, pero ¿qué es esto de...? O sea, como ¿por qué pensaron que así iba a estar esta isla? ¿Qué más vieron o qué? Así que, bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a esto. Y no es el primer caso de islas que aparecen y desaparecen después de cierto tiempo. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Ustedes qué opinan? Y yo, como siempre, los estoy leyendo. ¿Qué es lo que está pasando en Mazamitla? Para las personas que no sean de México o no conozcan, Mazamitla es un pueblo mágico que está ubicado en el estado de Jalisco. Es un lugar muy bonito de descanso, si bien te puedes quedar en el pueblo porque ahí hay hoteles y demás, la mayoría que vamos a Mazamitla preferimos rentar cabañas, puedes escoger la que tú quieras, algunas están mucho más metidas en el bosque que otras. Y ya hemos hablado de que cosas extrañas pasan en los bosques, entonces ¿por qué este sería la excepción? Desde hace ya mucho tiempo se hablaba respecto a un nahual que habitaba en esta zona. También hay muchos relatos de brujas que están en un cerro realizando rituales. Y si tú te acercas a la hora que estén ahí, pues vas a escuchar los cantos y parte de esos rituales. Claro que eso pues no les parece mucho. También hay relatos sobre duendes y otras criaturas de ese estilo. Pero ¿por qué está sonando de nuevo todo otra vez? Todo empezó con una publicación de una chica que realizó a principios del mes de julio que dice: tuvimos una experiencia paranormal, mis amigos y yo, en Mazamitla, Jalisco. A alguien más le ha pasado. En ese video se llenó como de experiencias que les ha ocurrido ahí, pero es que la experiencia que ellos tuvieron era un poco diferente. Así que vamos a ver el video en cuestión. Podemos observar que aparentemente está grabando como de la parte alta de alguna cabaña y como esa criatura como deforme de la cara pues se asoma del coche, después
Aquí está. Desconozco por qué en muchos lugares catalogaron a esta criatura como un Wendigo, cuando el Wendigo es una criatura sumamente agresiva y que no habita en México. Aquí les dejo la captura para que puedan ver mejor. Primero pues se apareció de lado, podemos observarle lo que son los ojos aparentemente y después como parte pues de su mejilla, quiero pensar yo. ¿Qué criatura será esto? Pues no tengo idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto algo parecido a esto? Pero bueno, bien sabemos que esto es internet y pues bueno, todo puede pasar. Y ustedes pensarán, bueno, a lo mejor esto es falso o lo que ustedes quieran. Cuando este video se hizo viral, muchas personas compartieron lo que eran sus propias experiencias en Mazamitla, y aquí hay algunas que dicen, fue como la cosa que mi hermano y sus amigos vieron. Aquí hay otra chica que dice, a mí me quitó lo escéptica Mazamitla porque viví un año ahí. Y es que sí suceden cosas en ese lugar, incluso yo leí una historia que ya tiene pues algunos 10 años aproximadamente, donde decían que una pareja se habían quedado en una cabaña y no los habían dejado dormir porque constantemente les estaban tocando la puerta y cuando ellos bajaban a abrir pues no había nada. Ni nadie tampoco tocando la puerta, y ellos estaban en una cabaña que estaba bastante alejada del pueblo, muy metida en el bosque, entonces eso no es normal. A raíz de ese video ha habido muchas personas que se han acercado a Mazamitla para ver pues si a ellos les pasa algo. Por ejemplo, este video que dice, amigos en Mazamitla nos tocaron la puerta a las 4 de la mañana y no era nadie, al bajar la tele se prendió sola, eso fue solo el comienzo. Así que a mí me gustaría saber si han ido a Mazamitla, si les ha ocurrido algo, lo que sea, algún avistamiento, criatura extraña, ruido extraño o algo así. Y también me gustaría saber qué opinan respecto a esto, qué creen que sea esto. Y les digo, recuerden que esto es internet, puede pasar todo, no sabemos, no estábamos en el momento que esto sucedió, pero ustedes díganme qué opinan y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. ¿Han escuchado hablar respecto a la ambulancia fantasma de Monterrey, aquí en México? Las personas comenzaron a darse cuenta de este fenómeno en el año 2022 aproximadamente. Ahora, en la colonia Industrias del Vidrio, en la ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, México, hay una cruz de un joven que falleció hace un tiempo. No pude encontrar una mejor foto de esa cruz más que esta con estas letras, pero si tú pasas por esta colonia, exactamente donde está esta cruz, y pones la estación 690 AM, es que puedes escuchar la ambulancia. Tal vez puede ser la ambulancia que llevó a este joven, porque no tenemos muy claro por qué es que suena una ambulancia justamente cuando vas pasando por aquí. Pero si tú pasas esta cruz, la estación sigue con su programación normal. Es decir, puedes ir manejando, escuchando esta estación, vas a escuchar la música y demás. Pasas justo enfrente de la cruz, es cuando cambia, se escucha la ambulancia un poco distorsionada, pasas la cruz y todo vuelve a la normalidad. Pero no se preocupen que hay videos. Justo ahí. Aquí va otro ejemplo, podemos ver que aquí ya pusieron la estación adecuada y aquí van a pasar justo por la cruz. Muchos de ustedes podrán pensar, bueno, sí, pero es una distorsión que pasa solamente en ese lugar, algo habrá que hace que se interfiera la señal y por eso es que suena así. No sé si se fijaron, pero en los dos videos que les enseñé, los dos videos son de noche, ya que aparentemente si tú pasas de día, eso no ocurre. Algunos dicen que no es nada más el hecho de que tú pases y comience a sonar esto en tu radio, sino la sensación que te deja de miedo. Algunos otros hablaban que no sentían miedo como tal, sino más bien tristeza. Había algo que los contagiaba de tristeza en ese lugar y probablemente es el alma del chico que falleció ahí. Como les dije, en el año 2022 surgieron un montón de videos como de este tipo, unos de día, otros de noche, de diferentes ángulos y demás. Actualmente ya no ha habido tantos, no sé si aún siga ocurriendo esto. Si son de Monterrey, pueden ir al lugar pues a verificar si sigue pasando, pero pues ustedes qué opinan de esto. En Monterrey sí ocurren diferentes cosas extrañas. Aquí están avistamientos del hombre pájaro, avistamientos de un montón de brujas, además la casa de los tubos y pues otras cosas más. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Será una distorsión solamente que
casual solamente sea de noche o qué es esto. Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en cuántas personas hemos visto a lo largo de nuestra vida que realmente no estaban vivas y nosotros no teníamos manera de darnos cuenta? Bueno, pues algo así le sucedió al chico de esta historia. A este chico le vamos a llamar K, porque su nombre está muy difícil. Resulta que en ese momento de la vida de K le fascinaba la pesca, pero más específicamente la pesca nocturna, y llevaba a su novia a la mayoría de estos viajes de pesca. Y realmente era algo que disfrutaban los dos, ya que K le enseñó a su novia cómo pescar, cómo disfrutar pues la noche mientras estaban pescando y demás. Pero resulta que cierto día un compañero pescador de K le platicó de este lugar secreto que había descubierto, que había muchos peces, mucho más grandes y bueno, todo estaba mucho mejor. Nada más que si estaba un poco más alejado de la ciudad, no podían llegar a este lugar en camión, así que tendrían que irse en coche y caminar una parte de camino. Obviamente acá le entró la curiosidad de inmediato, así que planeó ir a pescar con su novia tan solo unos cuantos días después. Llega ese día y salen alrededor de la medianoche a buscar este punto secreto. Se subieron al coche, manejaron y sí estaba un poco más alejado de lo que ellos hubieran considerado porque llegaron al lugar a las 2 de la mañana. En este punto de la playa donde estaba el lugar secreto, pues estaba muy alejado de toda la ciudad, no había casas alrededor y era todo bastante silencioso. A pesar de esto, el lugar era bastante tranquilo, no había ruido, no había luces ni nada, así que era el entorno perfecto para la pesca nocturna. Ellos de inmediato se prepararon y comenzaron a pescar. Pasó casi una hora completa y no había picado absolutamente nada. No estaba pasando nada de lo que el compañero pescador le dijo que iba a pasar, que de inmediato los peces iban a picar e iba a sacar por montones. Si K hubiera ido solo a pescar, él se hubiera esperado 1 o 2 horas más para ver qué pescaba, pero como estaba con su novia, la vio y ella parecía bastante aburrida para este punto. Así que, para cambiarle un poco el estado de ánimo, le dijo: oye, te voy a comprar algo de tomar, algo de comer, dime qué se te antoja, ya que vi una gasolinera de camino acá y ahí había una máquina pues donde venden todas estas cosas. La chica le dijo que se le antojaba, la deja ahí sola y él se va a comprar estas cosas. Realmente es que no tardó mucho, le compró un jugo, unos dulces, unas papitas y pues manejó de regreso al lugar en donde estaban. Así que K, cuando va caminando hacia el punto en donde estaban, nota que su novia no está sola y que de hecho está platicando pues con unos extraños. K al principio se alarma un poco de ver que su novia está con desconocidos, pero cuando se acerca se tranquiliza un poco al ver que eran una familia. Era el papá, la mamá, una hija y un hijo que parecían los dos niños que pues iban en la primaria, eran pequeños. K pensó para sí mismo: qué raro, yo no vi gente ni cuando me fui, ni ahorita que regresé, no hay casas alrededor, así que pues quién sabe de dónde salió esta familia. Cuando ven que K se acerca, lo saludan muy bien. Aún así, K estaba como sospechando un poco de esta familia porque, bueno, recuerden que estaban en un lugar bastante lejano, no había casas alrededor. Para llegar a ese punto tenían que, pues, llegar en coche y después bajarse caminando y él no había visto ningún coche. Además, súmenle el hecho de que para este punto eran las 3 o 4 de la mañana. Como que estar a esas horas de la madrugada con los niños tan chiquitos, pues como que algo no le hacía sentido. El señor, el padre de esta familia, le dijo que pues vivían cerca y le preguntó: ustedes no pescan mucho por aquí, ¿verdad? K le dice pues no, le cuenta la historia de que su amigo le había platicado de este lugar, pero pues que hasta el momento no habían pescado nada. Así que este señor le responde: nosotros conocemos un lugar mucho mejor, vengan con nosotros, se los enseñamos. El tono en el que hablaba este señor era bastante tranquilo, educado, pero algo había en él que K dudaba en decirles que sí. Era la primera vez que se veían, eran extraños totalmente, estaban en un lugar alejado, si algo pasaba y ellos gritaban, nadie los iba a escuchar. Así que K comenzó a decirles: ay, no, no se preocupen, vamos a intentarlo aquí, a ver qué pasa. Y su novia lo interrumpió porque le dijo: ah, sí, 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 claro, vamos, enséñenos dónde está ese lugar. Generalmente esta chica era muy callada, muy introvertida, así que acá se le hacía bastante extraño el comportamiento que estaba teniendo ella en este momento, como muy accesible, muy platicadora y demás.
Se acerca un poco con ella y le dice en un tono bastante bajo, oye, ¿qué estás haciendo? Yo no quiero ir con ellos. Pero su novia le insistió, no, sí, son buenas personas, vamos, vamos, que nos enseñen el lugar y no sé qué. Al final, K se rinde y le dice, ok, vamos con esta familia. Recogieron sus cosas de pesca y la familia comenzó a caminar delante de ellos. K y su novia iban unos cuantos pasos atrás y pues el señor le iba diciendo, por aquí, sigan caminando. Iban caminando a un ritmo lento y a pesar de que esa noche había pues esta luna que ilumina bastante, conforme ellos iban caminando como que se volvía todo mucho más oscuro. K le seguía haciendo comentarios a su novia, aprovechando que iban unos cuantos pasos más atrás, diciéndole, oye, ¿cómo se te ocurrió decirles que sí? A mí esta idea no me late para nada y demás. Y en un momento, casualmente, K voltea a ver hacia el señor y nota un detalle bastante extraño. Como ustedes saben, la ropa tiene etiquetas, ¿verdad? Pero las etiquetas pues van por dentro de la prenda. Pues cuando voltea a ver la espalda de este señor, nota que la etiqueta estaba por fuera, es decir, que la ropa la traía al revés. Al notar este detalle, baja un poco la vista hacia los pantalones del señor y nota que es la misma situación. Los traía al revés, después nota que la falda, la blusa y todo lo que traía esta familia, todo estaba al revés, incluidos los zapatos. Ahora, existe una costumbre japonesa, porque todo esto estaba ocurriendo en Japón, que las personas usan la ropa de manera completamente diferente a como debería de ser. Y esto lo hacen más que nada para distinguir entre vivos y no vivos. Para ponerles un ejemplo, normalmente pues las personas utilizamos, no sé, una sudadera, una chamarra, que el cierre vaya adelante, ¿verdad? Cuando están vistiendo a una persona que no tiene vida, le ponen la chamarra de modo a que el cierre quede en la parte de la espalda. O sea, un detalle para que se note que no está vestido normal. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que en ese momento K se da cuenta que esta familia no estaba viva. K tuvo la corazonada de que si continuaban siguiendo a esta familia iban a terminar en una situación terrible. Así que toma del brazo a su novia y le dice, susurrándole en el oído, ya no hay que seguirlos. Su novia voltea bastante desconcertada y le dice, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Pero K la tenía por el brazo, así que la jala para que vayan en dirección contraria hacia donde iba la familia. Ellos comienzan a correr, pero la novia seguía como bastante molesta por esta situación y le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Ya vamos, ya casi llegamos. Pero K no le contestaba nada, simplemente la seguía jalando para que su novia siguiera corriendo. Después de unos minutos que parecieron interminables, por fin llegan al coche, meten todo su equipo que traían y se suben y arrancan el coche. Su novia sí cooperó con él, sí se subió al coche, sí ayudó a subir las cosas, todo deprisa, pero ya que estaban adentro del coche, la chica continuaba enojada y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás huyendo? ¿Qué te pasa? Va a ser divertido, con un nuevo lugar, nuevas personas y demás. Ella seguía alegando porque no le parecía esta situación, a lo que K pues la interrumpe y le dice, ¿qué no te diste cuenta de su ropa? Toda la traían al revés. Pantalones, faldas, blusas, hasta los zapatos, y eso no es algo bueno. A lo que su novia simplemente le contesta, eres increíble, pero enojada. Cuando le dice esta frase de eres increíble, acá le llama la atención porque el timbre de su voz era un poco más alto de lo normal. Así que él voltea a ver a su novia y ve como de un segundo a otro de ella estar completamente molesta, se le dibuja una sonrisa bastante grande en el rostro, comienza a aplaudir y a reírse como loca, pero esta risa ya no era su voz. Eso lo aterrorizó por completo porque no tenía idea qué hacer, estaban los dos en el coche, pero todavía no lo ponían en marcha. K, asustado, pues mueve la palanca para acelerar y al momento que pisa el acelerador se da cuenta que el coche en vez de ir hacia adelante iba hacia atrás, como si no se los estuvieran llevando a donde estaba la familia. Su novia de un segundo a otro vuelve a cambiar de expresión y le dice, oye, ¿qué te pasa? Nos vamos a caer al mar. Enseguida de eso, ella se quedó como con una expresión vacía en el rostro y se desmayó. El coche seguía en retroceso y K se aseguró de que pues estaba en la velocidad correcta, seguía acelerando y en cierto punto el coche ahora sí comenzó a ir hacia adelante. Ya cuando se iban alejando un poco, K voltea hacia el retrovisor y es que ve a la familia. Los pudo distinguir por su ropa, pero se dio cuenta que ya no tenían rostro. Después de conducir un rato, su novia se despierta y sí recordaba que habían conocido a la familia, pero después de ahí
ya no se acordaba de nada. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién sabe qué final hubieran tenido si K le hubiera seguido haciendo caso a su novia y hubieran seguido a esta familia? Pero bueno, díganme sus opiniones y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Estuve viviendo en Guadalajara unos años mientras estaba en la universidad y naturalmente pregunté cuáles son los lugares más embrujados de Guadalajara y muchos me respondieron que la Casa de los Perros, que es esta que ustedes pueden ver aquí. ¿Por qué se llama la Casa de los Perros? Por las esculturas que están aquí, una viendo hacia el norte y la otra está de aquel lado viendo hacia el sur de la ciudad. Y se dice que si tú logras pasar toda una noche en esta casa sin que te moleste mucho la actividad paranormal que hay aquí, puede que te hagas millonario. Pero, como se podrán imaginar, la razón de esto es bastante oscura. Todo comienza con un señor llamado Don Jesús Flores que tenía en ese momento 70 años. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Y tras pasar pues toda su vida soltero, decide por fin casarse con su enamorada llamada Ana. Tras casarse, la pareja emprende un viaje hacia Europa, el cual estuvo a punto de terminar en tragedia porque el barco en el que iban estuvo a nada de hundirse. Tras pasar esta experiencia traumática cercana a la muerte, los dos se hicieron una promesa mutua, y esa era que si uno de los dos fallecía, el otro tenía que rezarle un rosario en cada aniversario luctuoso de quien hubiera fallecido. Perfecto. Ellos regresan de su viaje por Europa, llegan a su nueva casa que recién el Señor Jesús la había comprado para vivir junto con su esposa y Ana comienza a decorarla de manera extraordinaria. Incluso los perros que pues son simbólicos de esta casa los mandó traer de Nueva York. La intención de Ana al traer estos perros era para que vigilaran la casa. Lamentablemente, el gusto de tener una casa tan bonita no le duró tanto a Don Jesús porque al poco tiempo él falleció. Y cuando él fallece, toda su fortuna, todo su dinero, propiedades y demás se las hereda a su esposa. Solamente que aquí hubo un detalle. ¿Recuerdan aquella promesa que ellos dos se hicieron? Pues Ana se olvidó de eso. Ya que ella pues se volvió a casar y se le olvidó por completo que ella había prometido ir a rezar un rosario en cada aniversario luctuoso. Así que digamos que ella tuvo que pagar el no cumplir con su promesa de otro modo, porque a partir de esto, de que ella no cumple con lo que había prometido, comienza la actividad paranormal en esta casa. Ya que se cree que el alma que está penando en este lugar es pues de su antiguo dueño, de Don Jesús. Y aquí es cuando entra lo que les dije al principio, ya que se cree que parte de esa riqueza, grandísima riqueza que tenía Don Jesús, está enterrada en esta casa. Ya que se dice que cualquier persona que se anime a entrar a la Casa de los Perros, quedarse ahí por la noche y justo a medianoche ir al centro de la casa, prender una veladora y solamente iluminado por la luz de esa veladora, rezar el rosario que pues se le había prometido a Don Jesús, recibirá de alguna manera aquella riqueza, la cual te hará millonario. Hay otras versiones donde dicen que no es la riqueza, sino que se te van a entregar las escrituras de la casa. Y tal vez ustedes digan, pues la tarea está bastante sencilla, yo me animo. Ya lo han intentado muchos y ¿por qué creen ustedes que no se ha logrado? Porque sí, la mayoría pues entra a esta casa muy valiente para cumplir este ritual, pero la valentía les llega hasta que comienzan a rezar y escuchan como una voz de ultratumba les contesta aquellos rezos. No tengo idea cómo es que sea la voz, de dónde viene, qué les dice, qué es lo que sienten. El caso es que nadie ha podido completar el ritual y por eso la casa no pertenece pues a nadie, se podría decir. Ya que la casa pasó como por varios dueños, incluso me parece que fue un hotel en algún momento y fue hasta la década de los 90 cuando el Ayuntamiento de Guadalajara la compró y justo ahorita es un museo. Pero aquí no termina la cosa porque hay otro detallito. Detalle que tiene que ver con las esculturas de perros. Dicen que si te acercas mucho a estas esculturas puedes ver que están agrietadas y que incluso en sus patas están como desgastados. ¿Esto por qué es? Porque, según las historias, estos perros por las noches cobran vida, se mueven, los han visto moverse, ya saben, por toda la fachada del lugar, cambian la cara y en general siguen vigilando su casa. Incluso se puede apreciar que los perros tienen daños de balas, porque las personas al ver que se movían se asustaban porque sabían que eran esculturas y pues accionaban sus dispositivos.
Ahora recuerden que como cada historia que ha pasado de generación en generación, pues hay diferentes versiones. Ya que hay otra versión donde dice que Don Jesús antes de fallecer ya sospechaba que su esposa Ana le estaba siendo infiel con el mayordomo, entonces digamos que no le dejó las cosas tan fáciles, no fue como que le heredó todo simplemente porque sí. Ya que esta otra versión dice que realmente Don Jesús le dijo a su médico en su lecho de muerte que le iba a otorgar las escrituras de la casa si él rezaba un novenario en el panteón de Mezquitán justo a la medianoche. Cosa que tampoco se logró por la misma situación, algo contesta aquellos rezos. De todos modos, es un lugar muy bonito en el centro de Guadalajara, si tienen oportunidad de ir, no se la pierdan, pero en caso de que ustedes sean de ahí, si han entrado, díganme si sintieron algo extraño, si han escuchado alguna otra versión de esta historia y pues si no conocen Guadalajara y pues este lugar, díganme ustedes qué opinan y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Los turnos nocturnos son para valientes, pero los turnos nocturnos en hospitales es otro nivel. Una chica llamada Nena es enfermera en este hospital y ella estaba recibiendo llamadas de emergencia de esta habitación cuando esta habitación está sola. No es la primera vez ni el primer día que esto ha sucedido y en todas las veces que han ido a revisar la habitación está vacía. Es por eso que en esta ocasión ella decide dejar grabando su celular y vean. Por cierto, si se dan cuenta, el control para mover la cama está justamente aquí. Ella dice que no le sorprende, pues muchas personas fallecen en los hospitales lamentablemente, así que esto puede ser algo de eso. ¿Ustedes qué opinan? María Dolores Yeste, de 22 años, quien es la chica que vemos en esta imagen, fue encontrada sin vida en la cima de una montaña y la única pista que se tenía respecto a este tema era un pasaje de la Biblia que ella misma subrayó, el cual decía: la salvación está en la montaña. Su caso es uno de esos que intriga demasiado y me queda la duda qué fue lo que le pasó para llevarla a tomar estas decisiones que les voy a platicar el día de hoy. María Dolores vivía en Agost, una provincia de Alicante, en España, estaba estudiando en la universidad y la describen como que era una persona sumamente extrovertida, pero al mismo tiempo tranquila, no andaba metida como en temas extraños ni nada de eso. Todo sucedió exactamente el día de Navidad del año 2007. María Dolores había estado cenando con su novio, conviviendo con su familia, pero en cierto momento de la noche se despiden y ella maneja hasta su casa, que estaba aproximadamente a 35 kilómetros de la casa de su novio. Cabe aclarar que cuando se despide de su novio, todo estaba muy bien, ella estaba tranquila, estaba contenta, se dirige hacia su casa, llega a su casa, ve a su mamá y todo estaba muy bien. Ella llega a su habitación y se pone pues a leer unos libros que tenía ahí en su cuarto. Para este punto parecía que ella ya no tenía planeado salir de su casa, ya era de madrugada, ya había estado con su novio, ya había pues saludado a su mamá, pero de repente pues ella así en su pijama con pantuflas en bata salió de su casa de nuevo. Ella se sube a su coche, maneja de regreso hacia la casa de su novio. Llega a la casa, su novio le abre la puerta y encuentra a una María Dolores totalmente fuera de sí. Estaba como muy nerviosa y le insistía a su novio que tenía que ir con ella. El novio, al ver en el estado en el que estaba María Dolores, trata de tranquilizarla y le dice: bueno, o sea, sí te acompaño, pero justo ahorita no, ya es de madrugada, no es bueno que estemos en la calle. Le dijo: mejor vete a tu casa, ya vete a dormir y mañana con toda tranquilidad hablamos de a dónde quieres tú que vayamos los dos. Trataba como de darle opciones para que ella pues ya estuviera segura en un lugar, pues más que nada en su casa, y que ya al día siguiente hablaban de lo que sea que ella tenía en ese momento, pero María Dolores no dio mucha oportunidad a esto porque al ver que su novio no iba a ir con ella, se subió rápidamente de nuevo a su coche. Antes de irse,
le dijo unas palabras a su novio que él nunca va a poder olvidar, y esas palabras fueron: si confías en mí, ve a la montaña. María Dolores pues como que sí le hizo un poco de caso a su novio porque manejó de nuevo hasta su casa, y quien la vio entrar ahí fue pues su mamá. Pero al parecer ella no estuvo mucho tiempo en su casa porque se despide de su mamá y vuelve a salir a la calle así como estaba, les digo, pijama, pantuflas y bata. Manejó su coche hasta una montaña que le conocen como la Sierra de Maigmo. Subió esta montaña hasta donde ya no pudo subir con el coche, se baja de él y continúa a pie. Parecía que ella estaba como en una especie de trance, ya que no importaban las circunstancias, ella parecía querer seguir subiendo la montaña. Con la ropa que ella traía era muy peligroso que estuviera ahí porque estaba expuesta al frío extremo, y además los zapatos que traía, las pantuflas, era casi como si anduviera descalza. Conforme ella iba caminando, las piedras de aquella montaña le iban lastimando, pues las pantuflas se las iban rompiendo y pues casi, les digo, andaba descalza. Durante este trance en el que estaba, no nada más caminó durante el amanecer, sino que siguió caminando toda la mañana hasta el atardecer, que fue cuando llegó a la cima de dicha montaña. Y mientras ella iba subiendo, iba dejando su ropa tirada durante su ascenso. De repente encontraban pues ya las pantuflas, su bata y la pijama. Al momento en que ella llega a la cima de la montaña, ya no tenía nada de ropa ni nada de zapatos. Además, según informes oficiales, ella estaba con piernas ensangrentadas por los arañazos de toda la vegetación de la montaña, y los pies los traía en carne viva. Y estas heridas de los pies llegaban hasta el hueso. El punto más alto de esta montaña está a 1000 metros de altura, y ahí fue donde ella se acostó al parecer con las piernas juntas y los brazos en forma de cruz, soportando el frío extremo hasta que su cuerpo no pudo más y ella falleció de hipotermia. Recuerden que ella salió de su casa por la madrugada, caminó toda la mañana y toda la tarde, es decir que ella tenía aproximadamente casi las 24 horas que nadie sabía nada de ella. Entonces en su casa ya pues la habían reportado como desaparecida, los vecinos ya sabían que ella pues estaba perdida porque en el lugar de donde era ella nada más había 4000 habitantes y todos se conocían entre sí. Causa una gran conmoción que ella estuviera perdida, así que no nada más las autoridades estaban buscando, sino que amigos y vecinos participaron en estos trabajos de búsqueda. Estos trabajos, recuerden, se estaban haciendo durante épocas navideñas y participaron la Guardia Civil, policía local de Agost, que era donde ella vivía, miembros de Protección Civil y la Cruz Roja. Junto a ellos, obviamente, estaban los padres y los familiares de María Dolores, que no perdían la esperanza de que iban a encontrar a su hija con vida. Finalmente localizan el coche de María Dolores, les digo, en una zona donde ya de por sí era bastante difícil que un coche subiera hasta allá. Mientras seguían buscando, encontraron su pijama, su ropa interior, su documentación, y fue hasta el 31 de diciembre que la localizaron, les digo, en la cima de esta montaña. Cuando descubren el cuerpo de María Dolores, dicen que ella estaba en una posición que aparentaba relajación y estar durmiendo. Los forenses le hicieron los estudios correspondientes al cuerpo de María Dolores y ahí se dieron cuenta que no había signos de que alguien le hubiera hecho algo, de que ella se hubiera hecho algo a sí misma. De hecho, las únicas heridas que tenía era pues la de las piernas y los pies que se hizo ella misma al estar caminando. De hecho, todos estaban bastante sorprendidos de cómo ella había subido esta montaña sin ropa en esa época del año. Para que dimensionen un poco hasta dónde escaló María Dolores, no era posible recuperar el cuerpo porque no era una zona accesible. Tuvieron que pues utilizar un helicóptero para poder bajar el cuerpo. Como les digo, ella no tenía ropa alguna en su cuerpo al momento que la descubrieron, y pues iban encontrando su ropa conforme ellos iban buscando e iban ascendiendo a esta montaña. No presentaba señales de que pues alguien le hubiera hecho algo, y en la autopsia se confirmó que ella falleció de hipotermia. Días después, ya que se dieron los informes oficiales, el alcalde de Agost fue el que dijo que los familiares habían encontrado en su cuarto la Biblia de María Dolores. Tenía como varios pasajes, ya saben, subrayados, y en ellos hacían como entender que la salvación estaba en la montaña. Obviamente todos estaban muy afectados con la pérdida de María Dolores, y lo peor era que ellos no encontraban una explicación.
Algunos de sus amigos cercanos dijeron que ella sí había hecho comentarios de algo parecido, pero pues que no le tomaron tanta importancia, parecían que simplemente pues estaba hablando de un tema que a ella le gustaba. Los familiares comentaron que ella no era una persona introvertida ni con problemas con la salud mental, era una persona bastante alegre y divertida. Además de que ella no tenía, ya saben, como vinculaciones religiosas, no era como que estuviera obsesionada con la religión, no estaba en ninguna secta ni nada de eso. Porque esa fue una de las teorías que se barajeó muy al principio, que ella estaba en una secta y esta secta la convenció pues de hacer todo esto. Pero ella en ese momento pasaba mucho tiempo con su novio y su novio pues no se dedicaba a esto para nada y la otra parte de su tiempo se la pasaba con una amiga de la universidad a la cual pues tampoco estaba involucrada con ninguna secta. Entre los versículos que ella subrayó decía, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel erigirá en el lugar santo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Es aquí cuando todos se ponen a pensar, ¿será que estas palabras de alguna manera María Dolores los interpretó como una orden de que subiera a esta montaña? No importaba nada, que hiciera mucho frío, que su coche no subiera, que tuviera que caminar casi por un día entero. Algunos investigadores dijeron que esta no es la primera vez que ocurre algo así, ya que existe un ritual en el que consiste buscar un lugar tranquilo en un monte y resistir durante días sin comida ni agua. Tienes que aguantar el hambre y la sed hasta alcanzar el límite de las fuerzas, pero pues muchos fallecían en el intento. Y en caso de que sobrevivieras, te daban un premio que era como un sacramento que solamente les daban a las personas que hacían este ritual y eso significaba la liberación de todos los pecados terrenales. Pero se veía que esta no era la intención de María Dolores, entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Será que ella entró en trance y que realmente no estaba consciente de todo lo que estaba haciendo? Pero supongo que será un misterio que nunca podremos resolver. Pero díganme ustedes qué opinan respecto a esto y yo como siempre los estoy leyendo. Si tú buscas este lugar en un mapa, no lo vas a encontrar. O sea, conscientemente no vas a llegar a esta villa. Pero si tienes la mala suerte de que acabas en ella, nunca vas a volver a salir de ahí. Más o menos como lo que pasa en la serie From, no sé si la han visto, es que yo estoy obsesionada. Les estoy hablando de la villa o el pueblo Sujisawa en Japón. A pesar de que no está marcada en ningún mapa, en ningún lado la vas a encontrar, según lo que investigué, esta puede ser la entrada a dicho lugar. Es una aldea que acechan espíritus malignos por todos lados. Y si tú te adentras a este lugar, nada te garantiza que vas a salir sano y salvo. O cuerdo. Esta aldea sí estuvo habitada desde 1926 hasta 1989 y después de que pasó lo siguiente, la borraron totalmente del mapa e hicieron como si nunca hubiera existido. Primero que nada, ¿cómo es que llegas aquí? La primera señal de que tú te estás adentrando a esta aldea es esto que ustedes ven aquí, se los voy a poner más grande. Lo primero que vas a ver es esta puerta o este arco llamado Tori, que quién sabe si lo estoy pronunciando bien. Este tipo de arcos se encuentran a las entradas de muchas cosas en Japón, así que si ves nada más esto, pues ni te puedes imaginar que estás por entrar a una aldea embrujada. Después sigue el camino hacia el pueblo, que son unas escaleras, y en esas escaleras puedes encontrar un letrero que dice: nadie que entre por aquí tiene garantía de volver con vida. Si ese letrero no te asustó lo suficiente como para regresar por donde viniste, lo siguiente que vas a encontrar unos metros después es una piedra que, como está compuesta, parece que es un cráneo humano. Esta es una representación, pero dicen que esa piedra tiene otras piedras como incrustadas, circulares, que parecen los globos oculares. Y después de todo esto encontrarás la aldea, que no es esta es una representación. Lo primero que vas a notar al llegar a esta aldea es que no hay ruido, porque no hay absolutamente nadie vivo. Lo único que vas a encontrar son casas o diferentes estructuras vacías que eran rastro de que sí vivió gente ahí, pero todas están pues manchadas con sangre. ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, como les dije, la aldea sí está habitada y mientras estuvo habitada vivía un joven que por alguna razón enloqueció. Todo fue bastante repentino, realmente es que no habían notado
cambios de comportamiento en él, no le había sucedido nada que los demás supieran como para que tuviera esta crisis de locura, pero mientras estaba en esta crisis, comenzó a masacrar a todos los de la aldea. Con un hacha en mano, empezó a quitarles la vida uno por uno. Nadie pudo detenerlo, todo el mundo trató de huir, no lo logró, y este joven se detuvo pues hasta que la aldea estuvo totalmente aniquilada. Obviamente se queda solamente este joven, y al verse solo, al darse cuenta de lo que había hecho, decide quitarse la vida a él mismo también. El gobierno japonés se entera de esta situación y se tomó muy en serio lo que había pasado aquí. Sin embargo, ya no había nada que hacer, ya no había personas que salvar, el que había pues provocado todo esto ya no tenía vida, así que decidieron borrar del mapa esta aldea. Se deshicieron de todos los documentos de este lugar y borraron cualquier pista de que esta aldea existió. Incluso cuando hubo, ya saben, actualización de mapas y todo esto, esta aldea ya no aparecía porque también la mandaron borrar. Pero el hecho de que ya no hubiera documentos no significa que no existió, y la otra que esto no sucedió, y se dice que los espíritus de todas las personas que fueron masacradas ese día siguen atrapados en esta aldea. Y dejen ustedes que nada más los fantasmas, los espíritus de estas personas sigan deambulando por aquí. El espíritu de este joven que le quitó la vida a todos también sigue aquí, y ese espíritu es malo porque cualquier persona que entre a esta aldea ya no sale con vida. Porque el espíritu del joven que le quitó la vida a todos ataca a cualquiera que entra a esta aldea, no importa cuál haya sido la razón por la cual terminaste aquí. Tal vez te perdiste, tal vez tomaste mal un camino, el caso es que si acabas aquí, ya no sales. Sonó mucho una historia por los años 2000 de un señor que acabó en esta aldea por accidente y por lo que se dice no pudo escapar de los aldeanos. El caso es que pierde la cordura, la razón, y al día de hoy está internado en un hospital psiquiátrico. Y ya lo hemos visto en otros casos. ¿Qué es lo que pasa cuando este tipo de cosas suceden? Que les dicen, oigan, no vayan a cierto lugar, puede que acaben mal, van a haber fantasmas que te van a quitar la vida y demás. En vez de que las personas digan, está bien, no me voy a acercar a ese lugar para nada. No, pasa totalmente lo contrario. Las personas buscan llegar a esta aldea. Cientos de personas trataron de visitarla porque al parecer no está muy lejos de un aeropuerto y del centro de Aomori, que es otra ciudad de Japón. Además, suponiendo que esta sí es la entrada real, como pueden ver, pues aquí está el pavimento y es una zona bastante accesible, por eso es que está la advertencia, que a pesar de que tú encuentres el camino hacia la entrada a esta aldea, no vayas. Así que, bueno, díganme ustedes qué opinan, ¿la visitarían? Si me preguntan a mí, sí, o sea, me gustaría, obviamente, a mí me gustan todas estas cosas. Si nada más se tratara de los fantasmas de algunos aldeanos, sí iría. Pero como está otro que tal vez me quite la poca cordura que me queda, entonces probablemente no. Así que bueno, díganme qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo.